Hola hermanos, ¿cómo están? Les bendecimos en el nombre del Señor, les saludamos. Queremos en esta tarde compartir con ustedes un momento allí donde ustedes estén en su casa. Queremos que el Espíritu Santo el día de hoy nos pueda dirigir. Amén. Y vamos a partir, como siempre lo hacemos, encomendando, ¿cierto?, todo lo que vamos a hacer en la mano de nuestro Señor. Amén. Así que oramos a Dios. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro soberano, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, Señor, porque tu palabra dice: entrad por mis atrios con alabanza, con acciones de gracias, Señor. Dios, queremos agradecerte, Señor, porque entendemos que todo lo que tenemos, Señor, viene de ti, Dios. Todo lo que podemos hacer, tú, Señor amado, lo has puesto allí, Dios. No hay nada en nosotros, Señor. Y queremos, Dios, que en esta noche, Señor, podamos entregar, bendito Dios, cada una de las cargas que tenemos, Señor. Queremos presentarnos ante ti tal cual somos, Señor, no escondiendo nada, Dios. Tú nos conoces, Señor. Tú nos examinas. Y tú, bendito Dios, sabes lo que hay en nuestro corazón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, fallamos delante de ti, Señor. Muchas veces, Señor amado, hemos pecado, Dios. Muchas veces, Señor, no hemos obedecido tu palabra, Dios. Y lo reconocemos, Señor, porque entendemos, Dios, que sin reconocerlo, Padre, sin poder arrepentirnos, Dios, no podemos acercarnos a tu presencia, Señor. Necesitamos, bendito Dios, de tu perdón. Necesitamos, Señor amado, de tu gracia, de tu bendición, Padre. Y en esta hora pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda, bendito Dios, darnos, Señor, una unción especial, Dios. Bendice a los hermanos que están en sus hogares, Señor. Oh, Santo Espíritu de Dios, lo que pueda hacer, Señor, que ellos estén pasando, Dios. Ven, Dios, ayúdale, Jesús. Santo Espíritu de Dios, Santo Dios, que este momento, Señor, no sea uno más, Padre, sino que sea un momento especial dedicado a ti, Jesús. Que sea una dedicación especial, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. Sabemos que Dios está con nosotros, Dios está con usted, ahí a donde usted pueda estar. Amén. Y Dios siempre, siempre está aquí. Amén. Aleluya. Vamos a cantar al Señor. Oh
Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Nos acercamos a Él. Amén. Acerquémonos confiadamente. Amén. No tenga temor. No tenga una sensación de que Dios es lejano. Amén. Quiero que compartamos un verso que está en el Salmo 139. Si usted me puede acompañar en su casa. Dice así la palabra de Dios. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Sabe? Dios está con usted. Él conoce su andar, conoce su sentarse, su levantarse, su reposo. Él conoce todo de usted. De pronto nos vemos lejanos a Dios. Y no es que Dios esté con una lupa esperando que usted haga algo malo, mirándolo, vigilándolo, sino que el Espíritu de Dios lo acompaña. El Espíritu de Dios está con usted. Él es su guía, Él es su consolador. La palabra dice, Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque así os enviaré al Consolador y estará con ustedes todos los días. Así que no se sienta solo ahí en su casa. Amén. No se sienta que Dios se ha olvidado de usted. ¿Sabe? Es necesario que tengamos cada día una relación cercana con Él. Él lo conoce, Él conoce. Antes de que usted, la palabra esté en su lengua, Él ya sabe lo que usted va a decir. Él conoce su pararse, su levantarse, su andar, su reposo. Conoce todo de usted, hermano. Y está ahí, está con usted. Amén. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey vencedor. Amén. Aleluya. Peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda en mi defensa, Salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Eres el Rey vencedor. Hoy tu gloria llena el templo, sobreabunda tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, eres el Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya.
Santo Espíritu de Dios. Oh, aleluya. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Aleluya. Él venció por usted. Aleluya. Aleluya, hermano, no importa por lo que estés pasando, hermano. Hay un rey que ya venció, hay una batalla que ya ha sido ganada. Hoy los muros caerán en tu vida. Aleluya, si tú confías en Él, los muros caerán. Oh, aleluya, aleluya. El pueblo de Israel dio 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Y sabe qué al final pasó? Los muros cayeron. Aleluya. No va a ser quizás en tu tiempo, cuando tú lo quieras, sino que va a ser en el tiempo de Dios. Pero los muros van a caer. Amén. Oh, los muros van a caer. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, ¡aleluya! el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán.
siente esa libertad, siente esas cadenas cayendo a tus pies. Aleluya. Es el poder de Jesús. Aleluya, bendito Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Santo, Gracias, sí, Espíritu Santo, porque tú estás rompiendo cadenas, Señor, en nuestras vidas. Tú estás liberando al cautivo, Dios. Estás sanando al enfermo, estás levantando al que está caído, Dios. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Ven a traer un mensaje, Dios, una palabra profunda en nuestros corazones, Señor. Oh, aleluya. Santo Espíritu de Dios. Confíe en la palabra de Dios. No en nosotros, no en esta canción. Confíe en la palabra de Dios, que Él estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno poder estar con usted en este domingo maravilloso, ya que se nos va acercando poco a poco el invierno. Estamos viendo ya las hojas caer, pero contentos de poder llegar a su casa con este culto, un culto que tiene siempre un ingrediente especial de parte de Dios, que es la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Gracias al Señor porque ha sido fiel, nos ha sostenido y lo seguirá haciendo. Voy a invitar de inmediato a usted a que lea su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer los primeros versículos. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Le he denominado a esta palabra promesas que se cumplirán. Oramos al Señor. Dios eterno y buen Padre, invocamos tu maravillosa presencia, pidiendo tu ayuda, tu gracia sobre mis labios. Úngelos para poder exponer tu palabra bendita, esta palabra que siempre tiene vida en sí misma y nos ayuda a poder entender lo que usted desea para cada una de nuestras vidas. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es importante, y quiero referirme a los padres, es importante en la medida que usted se pueda acercar a Dios, consagrar a Dios, sin duda que ese acercarse a Dios traerá muchas recompensas a sus hijos. Así lo fue el caso del primer patriarca, el padre de la fe, llamado Abraham. El único hijo que Abraham tuvo, que fue el hijo de la promesa, ya estando bastante viejo,
este hijo de la promesa fue uno solo, pero que Dios le había prometido que haría una gran multitud, porque Dios le había mostrado a este padre que iba a ser innumerable la descendencia de él, aun cuando ya estaba viejo, no tenía hijo, pero la promesa de Dios era muy fiel en este caso a la vida de Abraham, y aun cuando él había perdido la esperanza de tener un hijo con su mujer, Dios le da este hijo. Y ya una vez fallecido este padre, primeramente Abraham heredó promesas que alcanzaron a su hijo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer como padres, al acercarnos a Dios, alcanzar promesas de Dios para que de una u otra manera puedan tocar la vida de nuestros descendientes. Y fue importante porque en la vida de Isaac se cumplieron estas promesas. Y cuando Abraham parte del escenario terrenal, Dios también se le apareció a este hombre llamado Isaac. Voy a hacer un recuento de la palabra de Dios aquí. Dios entonces se le aparece, en el versículo 2, se le aparece a este hijo llamado Isaac y le da las órdenes que había recibido también su padre Abraham, lo mismo que Dios le había dicho: habita en esta tierra, habita como forastero, porque yo te voy a dar toda esta tierra. Era la misma promesa que Dios le había dado a Abraham. Y esa misma promesa Dios se la estaba repitiendo en este caso a Isaac, que era su hijo. Y le dijo entonces que no fuera a Egipto. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a tu descendencia daré todas estas tierras. La misma promesa que Dios había dicho a Abraham era la misma promesa que Dios le estaba recordando o diciendo a Isaac cuando se le aparece. Y hay un argumento interesante que plantea el escritor de Génesis, que dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y luego en el versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo acercarnos a Dios? Guardando entonces lo que Dios nos dice, guardando lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cómo acercarnos a Dios? Obedeciendo a Dios. Porque nosotros a través de la palabra sabemos lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero en este caso hay un argumento positivo. Primero había un pacto y luego había una obediencia a quien se le había dado este pacto. Había sido obediente, había oído la voz del Señor. Y es por eso que este pacto entonces continúa a la siguiente generación. Y Dios se le muestra a Isaac y le habla las mismas palabras que le había hablado al Padre. De una generación a otra generación. Las promesas que se cumplirán. Porque lo que Dios a ti te dice, papá, o a ti, mamá, lo que Dios te dice, si tú eres fiel a esas palabras, si eres fiel a esa voz de Dios, eres obediente, esas mismas palabras van a tocar a tu hijo o a tu hija en el futuro. Porque Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas, a lo que te diga a ti, lo va a seguir haciendo entonces con tus hijos a futuro y también con tus nietos.
Dios tenía un plan, tenía que desarrollar un propósito eterno y lo plasmó en esta familia. ¡Qué tremendo! Hoy día el Evangelio también tiene que plasmarse en tu familia, porque el Evangelio es la revelación de Dios para este tiempo. La iglesia es parte entonces importante de lo que es el plan de Dios de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios y entendemos que somos parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, entonces si tú eres obediente a lo que Dios ha dicho y vives con temor reverente y haces la voluntad de Dios, sin duda que todas las promesas del Evangelio alcanzarán a tus descendientes. Veamos cómo en la vida de Isaac le alcanzaron las promesas que Dios había hecho entonces a Abraham. Si leemos del versículo 12 en adelante, nosotros vamos a ver muchas situaciones que ocurren en la vida de Isaac. Y dice: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100%. Cosechó al 100%. Es decir, si sembró un saco de papa, por cada saco de papa cosechó 100 sacos de papas. O un saco de trigo, 100 sacos de trigo. Al 100%. Una gran bendición de parte de Dios. Porque Dios es el que le da poder a la tierra para germinar entonces las cosechas. Y dice, y a 100%, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Ahí está la bendición de Dios. La bendición de Dios no viene sin dificultades. Hubo mucha prosperidad económica en la vida de Isaac, pero luego, donde él estaba acampando en Gerar, la gente de Gerar, el rey y los demás le tuvieron envidia. Comenzó entonces la primera dificultad, el primer problema, la envidia. La envidia es un monstruo feo. La envidia tiene que ver con el aborrecimiento a los demás. Porque acá en la vida de Isaac los filisteos le aborrecieron porque le había ido muy bien. Ellos no entendían que estaba la bendición de Dios, pero la envidia es un monstruo muy feo. La envidia le quita la vida, le quita la paz a la persona que la posee. La envidia no es algo bueno que nosotros debiéramos desear. La envidia, al contrario, deberíamos quitarnos del corazón toda envidia, todo aborrecimiento a alguna persona o alguna situación que tengamos con nuestro prójimo. No, al contrario, nosotros como hijos de Dios debemos alegrarnos, gozarnos cuando la gente prospera, cuando le va bien, cuando se compra un lindo vehículo. Nosotros deberíamos estar rebosando de gozo, pero no sintiendo envidia, no sintiendo rabia o hablando mal de las personas. No, eso no debe estar en un hijo de Dios. Pero aquí Abimelech, que era rey de Gerar, y toda la gente importante le tuvo envidia. Entonces el rey y los criados de Abimelech todos sintieron envidia por la prosperidad de Isaac. Y dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Qué sucede? Si nosotros miramos
el capítulo 25, versículo 11, dice que sucede después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ese pozo era un pozo que había abierto Abraham y le había puesto del viviente que me ve, porque había tenido un encuentro con Dios y Dios le había bendecido, y este fue uno de los pozos que bendijo mucho la vida de Abraham. Usted sabe lo que es un pozo de agua viva en el desierto, o al menos si usted no sabe se lo puede imaginar, es vida. Y Isaac, una vez muerto su padre, habitó allí, y después él quería ir a Egipto, pero Dios le dijo: quédate allí en esta tierra. Ya había ido a Gerar, pero lo echaron y se tuvo que ir entonces al valle de Gerar. Y él los criados de él abrieron un pozo y riñeron con los criados de Abimelech, y tuvieron un gran conflicto y tuvieron que dejar. Luego otro pozo de agua, y también tuvieron problemas y riñeron. Entonces la razón que ellos tenían es que se había hecho mucho más poderoso, por eso había tenido que retirarse, pero sin embargo seguían los mismos problemas. Él abre los mismos pozos, le saca la tierra, las piedras que habían secado los filisteos, y los llamó por sus mismos nombres. Hay cosas que no deben perderse de una generación a otra. En este caso tenían una historia, y Isaac no quiso cambiarles el nombre, los abre y no quiso, pero como había tenido que seguir yéndose porque ellos decían: el agua es nuestra. Claro, él estaba en una tierra que no era de él, y ellos decían: el agua es nuestra. Veamos el versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, el tercer pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Tiene que irse alejando de Gerar. Y se va a Beerseba. Bueno, no existía la ciudad de Beerseba, pero se va retirando y encuentran un pozo de aguas vivas también, y le pone Seba. Y después nace la ciudad de Beerseba, en honor a ese pozo, que era como un pozo del juramento. Algunos le han llamado lugar de los 7 pozos. Tiene que haber sido muy abundante el pozo de agua, y porque se formó una ciudad. ¿Y qué sucede? Allí Dios se le aparece: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos y viene caminando sobre el mar, lo primero que le dice: no temas. Porque algunas veces en los conflictos, en las situaciones de dificultades, cuando las cosas, a pesar de que tenemos la bendición de Dios, no se dan tan bien, y tenemos que luchar, tenemos que orar a Dios y pensar qué es lo que está sucediendo, por qué tanta contradicción. Y Dios dice: no temas. Qué lindo es tener esta palabra de parte de Dios cuando estamos con estas situaciones. Y Dios viene y se aparece a nuestra vida y dice: Marco, no temas. María, no temas. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra del Señor! Lo primero que le dice:
yo soy el Dios de tu padre. Luego le dice, no temas, yo estoy contigo. Si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, no tienes por qué tener temor. No tienes por qué adelantarte a los tiempos. Dios va a estar contigo. Dios va a ser fiel a lo que te ha declarado. Dios va a ser fiel a su palabra. Si tú eres obediente a Él como Abraham lo fue, y luego también lo fue Isaac, que alcanzó las promesas de una generación a otra. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. Y vemos cómo Dios está tocando la vida de Isaac y le dice, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia. Y al último le dice, por amor a Abraham, mi siervo. Abraham había desaparecido, vivió 175 años. Sara vivió 127. ¿Ya? 137. Y el otro hermano de Isaac, Ismael, vivió 147. Pero ya habían salido la familia. Isaac estaba allí. Acuérdense que Isaac era el menor. Y allí está entonces siendo bendecido por la mano del Señor. Pero Él le dice, te bendeciré por amor a Abraham, mi siervo. Dios va a bendecir tus hijos, papá, mamá, va a bendecir tus hijos. Los va a bendecir, Él los va a cuidar porque tú has sido fiel. Porque tú te has guardado para Dios, porque has obedecido a Dios, porque has sido fiel a lo que Dios te ha dicho. Y como tú has sido fiel, esa fidelidad va a tocar a tus hijos. Y las promesas que Dios te ha dicho a ti van a tocar a tus hijos. Y Dios los va a bendecir en la medida que ellos busquen a Dios, en la medida que ellos también sean fiel a lo que Dios les ha declarado a través de su palabra. Por eso es muy importante enseñar a los hijos y declarar sobre ellos la bendición de Dios y decirle, tú eres responsable de esta bendición y esta bendición te va a tocar, te va a alcanzar, te va a guiar en la vida. Y esa bendición también va a tocar a tu tercera generación y a tu cuarta generación. Y así sucesivamente, si en cada generación hay fidelidad a Dios. Aquí vemos entonces las promesas de Dios. El resultado es que Isaac edifica allí un altar, invoca el nombre de Jehová, se quedó allí plantó su tienda y abrieron otro pozo. El agua es vida y en el desierto es un tesoro. Así que mire cómo fue engrandeciendo, porque cada pozo que abría era como encontrar un pozo de oro. En Israel hoy día a los árboles se les llama el oro verde, pero el agua en el desierto es mucho más que todo, porque el agua es vida. Se puede instalar una civilización, una familia, porque con el agua se puede vivir. Y usted sabe lo que hace el agua. En todo lo que usted tiene que darle a los animales, producir, en los árboles, se puede entonces tener una estabilidad con el agua en el desierto. Pero ¿qué sucede? Él está agradando a Dios, no quiere tener problema con nadie y se va arrancando. Va apartándose de Gerar, aunque está habitando en la tierra como Dios le dijo. Y allí está en Berseba. Pero Abimelech, aunque lo había echado de Gerar, sabía que Isaac se había hecho poderoso. Abimelech vino con Ahuzac, su amigo, y vino con el capitán del ejército llamado Ficol. Vinieron a ver a Isaac. Y ellos pensaron que al irse Isaac de Gerar le iba a ir mal. ¿Dónde iban a subsistir en el desierto? Y a medida que ellos se fueron adentrando en el desierto, Dios los preservó y los bendijo, los prosperó, los guardó.
Y eso tocó la vida del rey, y tocó la vida del amigo del rey, y tocó la vida del capitán del ejército. Entonces ellos, al ver que fue todo lo contrario, porque ellos tenían envidia de Isaac, su corazón lo llegaron a aborrecer, pero Dios cambió eso. Y vinieron y hicieron pacto. Hemos visto que Jehová está contigo y queremos que haya juramento entre nosotros, porque Isaac se iba engrandeciendo. Y ellos lo habían visto. Y como ellos tenían temor, quisieron hacer un juramento. Y le dijeron: haya entonces juramento entre nosotros y tú. Vamos a ver la palabra en el versículo 28. Y haremos pacto contigo, aunque que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. ¿Era así? No era tan así, porque habían sentido envidia, lo habían echado. Pero algo, nunca le hicieron daño con sus ejércitos, sino que les preservaron la vida. Pero lo habían aborrecido. Pero Dios estaba con Isaac. Algunas veces puede ocurrir en las circunstancias que Dios nos declara promesa, nos dice cosas que van a ocurrir con nosotros, pero siempre hay impedimentos. No tienes que tenerle miedo a las dificultades o a los impedimentos. Tú tienes que seguir avanzando, porque si Dios es contigo, ¿quién va a ser contra ti? Lo que dice en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos capítulo 8, ¿quién contra nosotros? Entonces, la bendición no quiere decir que no estemos exentos de enfrentar situaciones. Pero si Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. Aunque otros quieran nuestro mal, aunque otros a lo mejor digan cosas malas de ti, tú no te preocupes. Preocúpate de obedecer a Dios, de ser fiel a Dios, de ser fiel al pacto que Dios ha hecho con la iglesia. Ahora, nosotros podemos ver que los enemigos, entre comillas, de Isaac estaban viniendo a él. Haya juramento, haremos pacto contigo. Hemos visto que Dios está contigo. Haremos pacto contigo. Se repite esa palabrita. Ahora dice: tú eres un bendito de Jehová. ¿Cómo vieron eso ellos? ¿Tenían discernimiento espiritual? ¿O cómo vieron la bendición de Dios? Solamente vieron que él fue preservado, y en vez de arruinarse económicamente, Dios les bendijo mucho más. Les bendijo mucho más, porque estaba la bendición de Dios con él. Entonces él le hace un banquete a ellos, comieron y bebieron y cerraron entonces este pacto de no agresión. Hicieron entonces ese pacto. Y ese día, cuando ellos se iban retirando, vinieron los siervos de Isaac y le dijeron: encontramos otro pozo, encontramos otra mina de oro, que era el agua, pozo de agua viva. Entonces, ¿se da cuenta cómo Dios es fiel? Interesante la forma como ellos descubrían los pozos. Y quizás nosotros también tendremos que descubrir algunos pozos. Cómo recuperar de nuestros padres el pozo de la oración. Desenterrar, sacar las telas de araña, sacar la comodidad, sacar la ansiedad por las cosas materiales, quizás, y detenernos un poquito como lo hacían nuestros padres, dedicando más tiempo a la oración, apartándonos para Dios, desenterrar el pozo del ayuno, desenterrar entonces estos pozos que están en la Escritura, porque Jesús dijo que la palabra era agua viva, y el que cree, dice, de su interior correrán ríos de agua viva.
Entonces hay que desenterrar estos pozos, de leer más la palabra, de meditar más en ella, de detenernos un poco y dar más tiempo a estos pozos que están guardados en la palabra. Realmente que son pozos de agua de vida. Jesús le dijo a los discípulos: ahora no tienen necesidad de ayunar, pero cuando el esposo se vaya, entonces dice, ayunarán. ¿Y cuánto cuesta ayunar? Y son pozos que traen mucha bendición. La oración, la palabra, el ayuno, la meditación, la obediencia a la palabra, vivir como Abraham vivió, dice, guardando sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes. La palabra de Dios para nosotros debería ser lo más fundamental, de guardarla en nuestro corazón, de obedecerla. Y algunas veces nos cuesta, luchamos cada día por mantener una vida de comunión. Ese otro pozo que hay que descubrir, la comunión con Dios. Porque si hay algo que hizo grande a nuestros antepasados o a nuestros padres que sirvieron en el Evangelio, fue que guardaron la comunión con Dios. Y cuando nosotros guardamos la comunión con Dios, recibimos mucha bendición. Dice que Él estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él, primero, para que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. Otro pozo de bendición, que podemos ver la gloria de Dios, es cuando vamos predicando la palabra. Ahí vienen las señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces hay tantos pozos de bendición en la palabra que nosotros tenemos que volver a desenterrar como iglesia, para que pueda el Señor confirmar entonces todas sus promesas que están en su palabra para con nosotros. Espero que el Señor nos haya hablado y cada uno de nosotros pueda ser diligente en volvernos a estar en quietud, en tranquilidad, con estos pozos de agua viva, o con esta palabra que trae agua de vida a nuestros corazones. Que esto nos pueda hacer meditar, nos pueda hacer pensar, nos pueda dar la sabiduría para que podamos vivir un evangelio real y que toda nuestra vida pueda ser de bendición para nosotros y para nuestras generaciones. De esta manera estamos contentos, agradecidos por esta palabra maravillosa que siempre trae algo interesante para nuestras vidas. Dios eterno, te damos gracias porque tú dejaste esta palabra para nuestra enseñanza. Y oramos, Señor, para que tú nos des la capacidad de ser gente obediente, que escuchemos tu voz, porque tú alabaste a Abraham, el padre de Isaac, por haber oído tu voz. Una vez que ya había fallecido, tú se la recordaste a Isaac, cuando le apareciste a él y le diste órdenes y le dijiste: yo voy a hacer esto por Abraham, por amor a Abraham, mi siervo, que escuchó mi voz, que fue obediente, que anduvo en lo que yo le dije. Qué hermoso es eso, Señor, porque las promesas tuyas se alcanzan cuando somos fieles, obedientes a tu palabra. Ahí las promesas vienen a nosotros. Y en esta palabra hay miles de promesas que están para nuestra bendición. Gracias por habernos salvado, gracias por haber aparecido en nuestro camino. Gracias, Señor, porque al mirar hacia atrás, lo único que vemos es que tú nos has guardado, nos has cuidado, nos has bendecido, nos has provisto de todo bien,
no exento de dificultades, porque esas mismas dificultades nos han permitido ver tu gloria y tu poder. Te adoramos, te bendecimos, eres el Dios nuestro, el Dios de nuestras generaciones, y sabemos que tú cuidarás de ellos, Señor. Gracias porque contigo podemos vivir una vida plena, una vida de estabilidad, una vida de bendición. A través de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Muchas gracias por estar en este culto, mis amados hermanos, deseando que la bendición de Dios les alcance a ustedes, a sus familias, a sus nietos, a todos sus descendientes. Sea fiel, ame al Señor con todo su corazón, y siempre cuando podamos hacer un recuento, vamos solamente a ver la bendición de Dios a nuestro alrededor. Muchas gracias, y Dios sea con usted en esta hermosa semana que comienza. Amén. Bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Imagina vida tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Y tus promesas fueron selladas cuando
santo Dios. Oh, aleluya, aleluya, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, es firme, Dios. Oh, tu palabra dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Aleluya. Hermano, su esperanza está en creer que Jesús está con usted. Su esperanza está en creer. En creer. Aleluya. Oh, santo Dios. Santo Dios. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya. Oh, Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. oh, aleluya. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Su esperanza, hermano, tiene que ser más que una emoción, más que un sentimiento pasajero, Dios. Tiene que ser una verdad. Amén. Tiene que ser una certeza, una seguridad. Aleluya. ¿Sabe? Yo veo la Biblia y no sé si hay alguien más que haya sufrido tanto como el salmista David. Y él en los salmos siempre muestra esa esperanza. Dice: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del foso de la desesperación. Amén. Así que cualquier cosa que usted esté pasando, mi hermano, su esperanza está en Jesús. Está en la seguridad de la palabra, está en lo que Él enseña. Amén. Aleluya. Y estamos contentos porque Dios nos ha dado libertad. Amén. A usted lo ha hecho libre del temor, libre de la angustia. Así que crea que tiene libertad en Él. Amén. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me salvó, Él logró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo
hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Amén. Estamos terminando este culto, agradecidos de Dios, sin antes invitarles a que participen con nosotros nuevamente. Amén. El próximo domingo. Estamos muy agradecidos de Dios. Mis hermanos, nos despedimos. Chao, chao. Amén. Dios les bendice. Aleluya.